¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver hoy qué es la célula. La célula es la unidad básica de la vida. Todos los seres vivos estamos formados por célula. Así que se dice que las células son los ladrillos de la vida. La célula está formada por una serie de componentes organizados, los cuales están establecidos para desempeñar funciones específicas. Tanto los seres vivos y los no vivos pueden estar formados por átomos, pero no todos están formados por los mismos componentes químicos. ¿Qué es lo que los diferencia? Pues como ya lo vimos en el video anterior, son las biomoléculas. Existen dos tipos de células, se pueden dividir en dos grandes reinos, la célula procariota y la célula eucariota, donde la diferencia entre ellos se basa en que los primeros no tienen organelos y los segundos van a poseer una membrana que está rodeada por estos mismos. ¿Qué es la célula procariota? La célula procariota es la entidad de vida más antigua. Son más pequeñas que las células eucariotas y por lo tanto mucho más sencillas. Su DNA o su cadena genética está contenida en su citoplasma y por lo regular está enrollado y adherido a un punto de su membrana plasmática. Además del cromosoma, muchas de estas células van a tener pequeños plásmidos en los cuales van a tener de 2 a 30 genes. Todas las células procariotas van a tener una pared celular donde estas van a protegerse de su medio exterior y es una pared celular bastante resistente para que no se rompa. Existen distintos tipos de células procariotas. Las bacterias es el claro ejemplo de una célula procariota, pero dentro de los tipos pueden ser resistentes a la temperatura o a la presión. Entonces, esos son los tipos. ¿Cómo se van a mover? Tienen estos pelitos a los cuales se van a adherir a las superficies y un flagelo que va a hacer que se muevan como si estuvieran nadando en un cuerpo acuático. Por otro lado, la célula eucariota es aquella que va a tener organelos. Todo su material genético se encuentra dentro del núcleo y en parte del citoplasma, donde el citoplasma a su vez está constituido por el citosol. Algunos de los organelos de las células eucariotas son los ribosomas, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, algunas vesículas y el núcleo. Pero, ¿qué característica van a compartir ambas células, tanto la procariota como la eucariota? Esta característica es la membrana plasmática, la cual es una membrana que va a envolver y delimitar a las células, separando el medio externo del medio interno. Por esta membrana va a existir el transporte entre la célula y su exterior, así se pueden alimentar. El citoplasma. El citoplasma va a estar, como ya les dije, constituido por el citosol y muchos organelos. ¿Sí? Todos los demás organelos están contenidos en el citoplasma. Pero este líquido es una mezcla de sales y azúcares, algunos aminoácidos, proteínas y unos que otros ácidos grasos y materiales genéticos
los cuales le van a dar la forma a la célula. Estos van a formar un sostén intracelular, que posteriormente lo vamos a ver. El citoplasma tiene una red de fibras o filamentos de proteínas, como les dije, que van a formar el sostén. A este sostén lo vamos a llamar citoesqueleto. El siguiente organelo son los ribosomas. Los ribosomas son organelos que están procesando instrucciones genéticas. Es decir, están traduciendo por el ARN ribosomal los mensajes que manda la célula y el ARN para sintetizar proteínas. Y este va a estar libremente flotando por todo el citoplasma o está conectado al retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico, por su parte, es el organelo que va a ayudar a procesar las moléculas que crea la célula y posteriormente las va a transportar ya sea a un destino dentro de la célula o fuera de ella. El aparato de Golgi, llamado así por su descubridor, es un organelo que empaqueta y hace más compactas las moléculas que son procesadas en el retículo endoplásmico para que sean transportadas fuera de la célula. Las mitocondrias son conocidas como la fuente de energía central, dado que se lleva ahí el proceso de respiración celular por el cual se van a obtener la energía para la célula y que ella realice sus actividades. Los lisosomas son los encargados de digerir los nutrientes de las células y algunos otros materiales que entran a la célula. El citoesqueleto es una especie de armazón que está formado por fibras y se encuentra distribuido por todo el citoplasma. Como les dije, el citoplasma le da la forma. ¿Gracias a quién? Al citoesqueleto, el cual va a formar una red de proteínas y pueden estar formadas por microfilamentos, por microtúbulos o filamentos intermedios. Por último, dentro de todos estos organelos, el más importante de ellos es el núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo es el que envía las instrucciones para que la célula madure, es decir, crezca, se divida o muera. Y aparte de todo esto, va a ser el que contiene todo el material genético, el DNA o ADN. Al núcleo lo separa también una membrana de la célula, es decir, es como si tuviéramos el núcleo de la Tierra, está compuesta por varias capas terrestres. El núcleo de la célula va a estar compuesta por una membrana gruesa, la cual va a evitar que el material que se encuentra en la parte del citoplasma se mezcle con el material que está dentro del núcleo. También dentro de este punto nos es importante el saber la teoría celular, que es la teoría más importante de este tema de la célula. Se atribuye generalmente a Matthias Sheldon y a Theodor Swan, pero en realidad es el conjunto de todos los estudios que se han dado a través de los años. Primero que nada, la invención del microscopio. Si el microscopio no se hubiera inventado, no hubieran podido observar las células. Van Leeuwenhoek, un comerciante, porque él no era biólogo, era comerciante, era un vidriero, empieza a hacer la manufactura de lentes y microscopios.
Ahí ve que hay una enorme cantidad de ganancias y empieza a manufacturarlos y a perfeccionarlos. Robert Hooke es el primero que observa una célula vegetal y publica su artículo llamado La naturaleza celular del corcho. Después Lamarck empieza a afirmar que todos los seres vivos están formados o poseen un tejido celular. Pero no es hasta que llega Durotrochet y sostiene que toda la materia viva, es decir, todos los organismos que tienen vida, están formados por células, las cuales son diminutas y redondas, y aumentan tanto en tamaño y en cantidad. Ya estaba hablando Durotrochet de una maduración celular, de que la célula tenía un ciclo. Brown descubre el núcleo y Swan publica los estudios sobre células animales. Hasta ese punto había mucho estudio sobre células vegetales, pero sobre células animales eran muy pocos. Por último, Birkhoff va a llegar a la conclusión de que todas las células derivan de células preexistentes ya formadas. La teoría celular va a proponer, por lo tanto, que todos los organismos están formados por células y es la célula la unidad central de la vida. Puede poseer distintos tamaños y formas, pero morfológicamente es fundamental para los organismos. La teoría celular tiene tres postulados importantes. Todos los seres vivos están compuestos de células. Si hay una célula, es un ser vivo. Por lo tanto, las bacterias son seres vivos. Los organismos multicelulares y unicelulares son seres vivos. Y aquí cabe aclarar que esta teoría nos está hablando desde el origen de la vida que describió Oparin en su libro. Segundo postulado, las funciones vitales de los organismos tienen lugar dentro de las células. La formación de las proteínas, la transformación de energía, de alimento en energía, las bombas de intercambio iónico se dan dentro de la célula. La célula hace muchos de los procesos metabólicos de un ser vivo. Y por último, todas las células existentes proceden de células anteriores, es decir, las células se reproducen. ¿De qué forma? Tienen dos tipos de reproducción: mitosis y meiosis, división celular y unión. Posteriormente vamos a verlo. Sin más por el momento, este punto es todo y espero tengan una muy buena noche, un muy buen día y puedan continuar con el curso. Hasta luego.